Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Nos encaminamos a echarle un vistazo a la moral judía en algunos aspectos de ella. Pero antes creo que es muy conveniente que hagamos algunas precisiones sobre el tema de la moral, para que entendamos la importancia y la gravedad de lo que está en juego cuando hablamos de una moral de tanto tiempo de vigencia, milenios, y la puesta en cuestión que ha recibido a partir de hace más o menos 200 años, pero que se ha ido agudizando. Es conveniente por la importancia que tiene la moral. La moral es uno de los rasgos más significativos, más importantes de la vida, tanto personal como colectiva. Decir tres cosas, por lo menos. La moral, antes que nada, es un conjunto de normas que reglan las relaciones con la vida en dominios como las conductas del individuo, sus deseos y sus goces, sus intenciones, sus pensamientos. Reglan quiere decir que la moral estipula qué es debido y qué es indebido, qué se permite y qué no se permite, qué es válido y qué es inválido. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo, también hay otras formas de normatividad, por ejemplo, la jurídico-política. ¿Cuál es la diferencia entre la moral y la normatividad jurídico-política? Que la normatividad jurídico-política se sostiene esencialmente desde el exterior del individuo. Puede ser que el individuo incorpore algunas de las normas provenientes de esta. Por ejemplo, puede ser que un individuo que sabe que existe una prohibición jurídica al robo, no robe, porque él tiene incorporado eso, es como un precepto moral, y por ende al realizar tal acción se sentiría muy mal sin necesidad de que la policía lo descubriera. Pero para no confundir, en la normatividad jurídico-política el sostén está en términos fundamentales en la exterioridad del individuo. Por eso entonces hay policías, hay códigos, hay jueces, hay cárceles. El individuo, cuando infringe esa ley, se encuentra ante una fuerza organizada que establece la sanción que le corresponda. En cambio, en la moral, no es menester que haya una fuerza externa que sustente la conciencia del ejercicio indebido de esa práctica o de esa intención o de ese deseo o de ese pensamiento, porque el sujeto tiene interiorizado en una raigambre inconsciente ese sancionador que se encarga de velar por el cumplimiento de la moral y de sancionar cuando ésta se infringe. Entonces el sujeto se desdobla entre el que comete el acto y el que al mismo tiempo lo sanciona. Eso es lo segundo importante pues de señalar en la moral y que es una marca fundamental frente a la ley jurídico-política. Por eso una sociedad que no logre procesar una formación moral de sus individuos es una sociedad perdida, pues porque lo único que contendría de la acción indebida sería la policía. Y lo tercero que por hoy podremos decir de la moral es que la moral es una normativa inconscientemente asumida por el sujeto, pero que hace efecto de vida. Es decir, la moral se traduce en un ejercicio puntual y concreto. La moral modela la vida del sujeto, por eso es tan importante interrogarse por ella, porque la moral no es que es un registro mental del individuo, sino que es una fuerza configuradora de las prácticas a las cuales el sujeto se dedica, qué es lo que el sujeto avala y qué es lo que el sujeto desacuerda.
Entonces, en la moral está en juego la vida de los individuos y la vida de las sociedades. Esa es la importancia de interrogar este fenómeno y eso lo veremos con la moral judía.